Por favor, avísenme si me están escuchando. Sí, ingeniero, Se se le escucha. escucha. Gracias, buenas tardes. Poca gente, apenas 18, pero dan examen sin más de 50. Bueno, ¿en qué quedamos la última clase el viernes pasado? Hoy teníamos que ver el tema de evaporación. Ayer. Perfecto, gracias. Lo que planteamos seguramente en la última clase fue algo que lo presentamos así. Aire húmedo en contacto con agua en estado líquido. Y dijimos que entre esta fase gaseosa, aire húmedo, aire ambiental y el líquido hay interacciones, lo que da lugar a un fenómeno natural o espontáneo que se llama evaporación. En el fondo, la evaporación no es otra cosa que la transformación del líquido en vapor. Si uno observa el contenido de la vasija, que estoy mostrando, donde está colocado el líquido, va observando, digo, el nivel del líquido a medida que transcurre el tiempo, si se da este fenómeno, porque en algunas oportunidades no se da, se va a observar que la cantidad de líquido, el nivel de líquido va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque el líquido se está convirtiendo en vapor que se incorpora al aire húmedo. Entonces, para explicar este fenómeno, vamos a aprovechar del aire húmedo dos características importantes como son la temperatura y la presión parcial del vapor, en vista de que el fenómeno de cambio de fase ocurre en el agua. Y en el caso del líquido, asumimos que a la temperatura T, asumiendo que están en equilibrio, tanto el aire como el líquido, equilibrio térmico, se tiene una presión de saturación correspondiente. Voy a mostrar esto acá en el diagrama ciclométrico, que supongo que ya lo tiene. ¿Qué día pasan ayudantía? Viernes. ¿Van a pasar mañana? Sí, mañana pasamos. Ya, supongamos que este punto representa el aire húmedo. Estamos planteando en interacción con el líquido. Y como ven, a una cierta presión parcial y a una cierta temperatura se encuentra dicho aire húmedo. Mientras tanto, el líquido si se evapora, se encontrará en una condición como esta, 1', con una cierta presión de saturación a la temperatura T. Entonces noten que la presión de saturación es mayor que la presión parcial del vapor. Entonces, ¿qué provoca esto? Como en todos los casos que usted ha conocido, tanto en termo como en operaciones unitarias, que las moléculas se muevan de mayor a menor presión. Es decir, se produce un movimiento o un flujo de masa
Esto, digamos, si lo queremos ilustrar, pensemos en lo que ocurre cuando usted abre la válvula de una garrafa. ¿Qué ocurre? Se escapa el gas. ¿Por qué se escapa? Pregunto. Porque en la garrafa hay más presión que afuera. Lo mismo ocurre entonces con las moléculas de líquido. Y entonces las que están por acá cerca de la interfase, lo que se llama, digamos, la frontera entre las dos fases, impulsadas por esa diferencia de presión, se van a escapar. Entonces, en principio, esta diferencia entre este valor y este valor estaría como, digamos, primer requisito para que ocurra el fenómeno de evaporación. Ahora, ¿qué acarrea la evaporación? Usted bien sabe que para que un líquido se convierta en vapor, ¿qué se requiere? ¿Qué requiere el líquido para quedar finalmente convertido en vapor? Eso usted lo Calor. experimenta. Calor, energía, calor, digamos más frecuentemente, calor. Entonces, si el aire húmedo y el líquido están a la misma temperatura, no hay de dónde saque calor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación que se hace? Que estas moléculas se están llevando parte de la energía del líquido y son las moléculas que están más energizadas las que tienen la posibilidad de escaparse de la fase líquida. Y entonces están quedando moléculas con menos energía. Me refiero a la energía interna. ¿Cómo se comprueba esto? De la siguiente forma. En el seno líquido se coloca un termómetro con su bulbo sumergido en el líquido y entonces se observa qué ocurre con la temperatura, que inicialmente es el valor T, pero a medida que transcurre la evaporación, lo que se observa es que esta temperatura disminuye, pero ni bien disminuye la temperatura del líquido, entonces el aire húmedo que está a más temperatura empieza a transmitirle calor, con lo cual, digamos, se agiliza más el fenómeno de evaporación, ahora alimentado por la transmisión de calor que le hace el aire húmedo al líquido. Pero llega un momento en que la energía que se lleva al líquido que se evapora proviene en su totalidad de el calor que le suministra el aire húmedo al líquido y se establece una suerte de equilibrio en la transferencia de masa y transferencia de calor, lo que da lugar a que esta temperatura del líquido se estabilice en un valor que se va a mantener y que se conoce con el nombre de temperatura de pulpo húmedo. Entonces, a partir de ese momento, la evaporación transcurre de una manera estable hasta que, por supuesto, desaparezca todo el líquido. Por lo tanto, esta temperatura de bulbo húmedo no es otra cosa que la temperatura de evaporación del líquido, pero digamos en este tipo de fenómenos que estamos describiendo. Si esto lo traducimos al diagrama psicométrico, significa que este punto que representa el líquido va a ir moviéndose sobre la línea de saturación hasta que en algún momento se estabilice, digamos, cuando se alcanza el punto 2, que justamente después vamos a ver que coincide con esa línea diagonal que el otro día la presentamos cuando hablamos de la entalpía. ¿Recuerdan? Entonces, si el líquido se estabiliza en esta condición, significa que la temperatura que yo tenga acá será ni más ni menos que la temperatura de bulbo húmedo. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué se estabiliza justamente en ese punto 2, sobre la diagonal? Eso lo vamos a poder explicar con otro ensayo que se hace más adelantito.
De todas maneras, fíjense que aún sin dar todas esas explicaciones, nos encontramos con que la temperatura de bulbo húmedo es una temperatura que corresponde al líquido que está en contacto con el aire húmedo. No es una propiedad psicométrica, digamos, del aire húmedo, sino de la fase líquida que está en contacto con el aire húmedo. ¿Y para qué nos sirve la temperatura bulbo húmedo? Pues fíjese, si sabemos que esta temperatura es la temperatura de bulbo húmedo y la podemos medir, entonces ya nos ubicamos acá. Nos entramos por acá, así, vamos hasta el punto 2 y luego nos bajamos por la diagonal hasta que cortemos con la línea de temperatura T, que es la que corresponde al aire húmedo, que también es medible. Y entonces este punto traduce al aire húmedo. Entonces, a partir de ubicar ese punto, yo puedo conocer la presión parcial del vapor, puedo conocer la humedad relativa, puedo conocer la relación de humedad, etcétera, todo. ¿Se dan cuenta? Entonces resulta que esta temperatura, que también se llama temperatura de bulbo seco, y la temperatura de bulbo húmedo son los datos necesarios para poder entrar a usar el diagrama. De otra manera no se puede. Preguntas antes que me pase a otro asunto. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Necesito que alguien diga algo. Bueno, supongo que lo entendieron. Entonces ahora vamos a tratar de justificar esa línea diagonal que permite ubicar el punto 2, que a su vez nos permite saber cuál es la temperatura de bulbo húmedo que corresponde al aire húmedo 1. Está marcado en el diagrama, porque una de las cosas que debemos establecer es que a cada aire húmedo como el 1 le corresponde una temperatura de bulbo húmedo correspondiente a un punto como el 2. Es decir, cada punto 1 tiene su punto 2. Por eso es que hay ese conjunto de líneas diagonales en el diagrama. ¿Cómo explicamos esto? Ahora me remito a otro ensayo que se hace con un aparatito que tiene uso práctico, uso industrial. Esquemáticamente es así. Por acá tenemos un ventilador y lo que acabo de dibujar es una cámara adiabática. Y esta cámara adiabática tiene una serie de otros componentes y como ven hay un estanque que contiene líquido del cual una bomba lo extrae, lo comprime y mediante dispositivos de pulverización se provoca una fina neblina de líquido que se pone en contacto con el aire húmedo que es soplado por este ventilador. Entonces, cuando las gotas de líquido se ponen en contacto con el aire húmedo, si las condiciones son tales como las que hemos anotado acá, en el diagrama que está a la derecha, va a ocurrir evaporación. Quiere decir que este aire húmedo que entra por acá va a salir por acá, pero más húmedo. Y lo que se observa en este equipo que se llama normalmente lavador de aire, pero que en realidad es una cámara adiabática,
Lo que está ocurriendo en esta cámara es que, en primer lugar, si por acá tenemos la condición de entrada 1 y por acá la condición de salida 2, la temperatura disminuye mientras que la relación de humedad aumenta. ¿Por qué? Porque al evaporarse el líquido está añadiéndose al vapor de agua que está presente en el aire húmedo, aumentando su cantidad. Lógicamente, el estanque es alimentado por esta parte, por líquido en la condición 3, mediante esta válvula flotador. ¿Y para qué se necesita la válvula flotador? Para ir reponiendo el líquido que se va evaporando, porque eso es lo que va a ir ocurriendo. Entonces, cuando este equipo ya está trabajando en forma estable, o entra en régimen, se dice, si se coloca un termómetro en el líquido, ¿qué temperatura se va a leer? De acuerdo con lo que acabamos de explicar. ¿Qué temperatura va a leer ese termómetro que tiene su bulbo metido en el líquido? No dice ni A. Bueno, no pierdo el tiempo. Se lee la temperatura de bulbo húmedo. Yo puedo determinar la temperatura de bulbo húmedo usando un termómetro, sin tener que tener una vasija de líquido así, de las proporciones que estamos mencionando, sencillamente usando un termómetro común de mercurio y rodeando el bulbo con un pañito que esté humedecido. Normalmente llevan un pequeño recipiente donde se coloca el líquido, agua, y esto es una mecha que permite mantener húmedo al termómetro, de tal manera que en contacto con una corriente de aire se establece en el termómetro una cierta temperatura, que es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces eso mismo puedo hacer acá en la entrada y acá en la salida. Y de acuerdo con lo que estamos planteando, pues acá y acá se va a tener la misma temperatura. Por lo tanto, el fenómeno que ocurre en esta cámara adiabática, que es un fenómeno de humidificación adiabática, resulta ser un fenómeno a temperatura de bulbo húmedo constante. Entonces, si balanceamos la energía, la ecuación que muestra la cantidad de energía en forma de calor que es transmitida desde el aire húmedo al líquido, frente a la energía que el líquido se lleva cuando se convierte en vapor, que están en equilibrio para que la temperatura de bulbo húmedo permanezca constante, entonces se obtiene una relación lineal entre W y T, con pendiente negativa. ¿Ves? Esta relación entre W y T es lo que da lugar a la línea que pasa por 1 y por 2, esas líneas diagonales que son así. Si usted quiere ver la deducción de esta función matemática, yo le sugiero que usted pesque el Stoker y mire el capítulo siguiente al capítulo titulado Psicometría. En el siguiente capítulo está toda la explicación de esta función matemática lineal que da origen a esta línea. Pero lo más importante de todo, para justificar esto que anotamos acá antes, es que si en 2 la humedad relativa alcanza
100%, es decir, que de repente, por algún motivo, porque permanece suficiente tiempo el aire dentro de la cámara y recibe la cantidad suficiente de agua evaporada, el aire de salida termina saturado. Y entonces se encuentra de que la temperatura T sub 2 en esa condición es prácticamente coincidente con la temperatura de bulbo húmedo. Es lo que nos está mostrando el punto 2 en el diagrama que usted tiene a su derecha. ¿Lo ve? Esta es una de las conclusiones importantísimas de la experiencia realizada en el lavador de aire. Porque si no fuera así, yo no tendría cómo ubicar este valor de temperatura de bulbo húmedo. Pero ahora sé que va a ser coincidente con la temperatura del punto 2, que representa aire saturado, luego de sufrir este proceso a temperatura de bulbo húmedo constante. Entonces resulta que todos los puntos que están sobre la diagonal, por ejemplo, la que pasa por los puntos 1 y 2, son de temperatura de bulbo húmedo constante, porque esa línea traduce el fenómeno que ocurre en el lavador de aire. A esta temperatura T sub 2, porque corresponde a una condición de humedad relativa al 100%, también se la conoce con el nombre de temperatura de saturación adiabática. Bueno, hasta acá quisiera saber si tienen algún comentario antes que yo haga borrón y cuenta nueva. Nada, che, no logro hacerlo, decir ni mu. ¿Están o se han ido? Ya llegó la Navidad para ustedes. Estamos en enero. Bueno, necesito que de vez en cuando me digan que están presentes, pues, ¿no? Si no, esto es como hablarle a la pared, pues, ¿no? No sé yo si la pared me entiende o no me entiende. Porque no me dice nada. Bueno, con el fin de mostrar cómo se analizan los problemas de ciclometría, vamos a aprovechar el lavador de aire y de paso aclaramos alguna cosa que antes hemos dicho en torno a la entalpía. Entonces, acá nos encontramos con un sistema termodinámico que lo estoy encerrando así. ¿Ven? Que es de tipo abierto, por supuesto, ¿no? Y que opera en condiciones estables, por lo tanto, sistema F. Quiero que me digan cuántas entradas tiene y cuáles son. ¿Cuántas entradas tiene este sistema? Lavador de aire. Una. Una por acá. ¿Y acaso no entra agua por acá? Entonces tenemos dos entradas. ¿Cuántas salidas? Una. Y entonces, aplicando lo que sabemos de termodinámica, podemos escribir que el flujo másico 1, entonces, si lo que entra como aire húmedo, más el flujo másico 3, que entra como líquido, va a ser igual al flujo másico 2, que sale como aire húmedo, más húmedo. Pero hay que tener en cuenta que el flujo másico 1, que es aire húmedo, está constituido por una parte que es aire seco, más otra parte que es el vapor de agua que está presente.
Lo mismo ocurre con el flujo másico 2, que lo podemos desglosar así. Más flujo másico de vapor 2. Ahora quiero que me digan cómo son estas cantidades. Es decir, cambia el flujo másico de aire seco cuando pasa por acá y ocurre la evaporación del líquido. ¿O qué es lo que cambia en definitiva? El aire. Al aire no le ocurre nada, fuera, digamos, de cambiar de temperatura o presión o alguna otra característica en cuanto a cantidad de masa concierne. Entonces podemos escribir en este caso, no siempre es así, que el flujo másico de aire seco es constante. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando la cantidad de vapor de agua presente en el aire húmedo por la evaporación del líquido. Entonces, si esto lo reemplazamos acá en esta ecuación primera, nos vamos a quedar con esta ecuación que dice exactamente o indica exactamente lo que estoy diciendo. ¿Lo ven? La cantidad de vapor presente en 1 se hace más grande en 2 como consecuencia del líquido que está convirtiéndose en vapor. A esta ecuación la podemos escribir dividiéndola por el flujo másico de aire seco, que es constante. Así. No me salen bien las letras porque está muy abajo. Y así. Y esta cantidad relaciona vapor con aire seco. No es otra cosa que la relación de humedad en 1 más flujo másico 3 dividido por el flujo másico de aire seco igual a la relación de humedad 2. Fíjese que antes ya lo escribimos, ¿ve? W sub 2 es mayor que W sub 1 porque se está incorporando a la corriente de aire húmedo el líquido que lógicamente se ha evaporado. Por lo tanto, esta relación entre el líquido que se evapora por cada kilogramo de aire seco va a estar dado por la diferencia de valores de la relación de humedad entre 2 y 1. Ahora, algo que voy a aclarar es lo siguiente. No necesariamente la condición de salida 2 es de aire saturado como lo estamos marcando acá en el diagrama ciclométrico. Podría ser una condición en donde el aire, y es lo común, el aire salga no saturado, es decir, anterior, ¿ve? De todas maneras, eso no excluye de que la temperatura de bulbo húmedo sea esta, ¿no? Porque todos estos puntos que estoy marcando están sobre la misma diagonal. ¿Preguntas? Voy a hacerme espacio porque necesito hacer una aplicación de la primera ley en este sistema. Ya, en este sistema termodinámico, de entrada hemos dicho que ocurre en una cámara adiabática, por lo tanto no hay intercambio de calor. Hay algo de intercambio de trabajo mecánico a través de la bomba, pero es pequeño y se suele despreciar frente a lo demás. Y entonces, bajo estas circunstancias, lo único que queda para anotar de primera ley es un balance de entalpías. Es decir, que la entalpía que entra con 1 más la entalpía que entra con 3 va a ser igual a la entalpía que sale con 2. Note usted que
estoy multiplicando flujo másico de aire seco por la entalpía, tanto en 1 como en 2, porque se trata de aire húmedo y la entalpía está definida en kilocalorías de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Entonces acá cabe una recomendación. Como el segundo examen va a ser, y les aviso, la primera semana de enero, y va a ser un ejercicio de ciclometría, entonces yo les recomiendo que usted cada vez que anote una cantidad le ponga sus unidades. Si no las pone, va a tener problemas. Y si no las pone, yo voy a quitar de su sueldo. ¿Qué? Entonces, si ahora en esta ecuación dividimos a todo por el flujo másico de aire seco, nos quedamos con esta expresión. Por supuesto, el flujo másico de aire seco es uno solo, ¿no? Y reemplazando este valor en la ecuación, entonces finalmente nos quedamos con una expresión que me dice esto. Y resulta que en esta formulación, este valor es bien pequeñito, tanto que ha dado lugar a que se lo desprecie, de tal manera que la entalpía de 1 es aproximadamente igual a la entalpía de 2, asunto que ya antes lo mencionamos cuando hablamos de esta escala de valores de entalpía que se llama escala de saturación. Lo que yo leo acá en la escala es la entalpía que corresponde al punto 2, pero que también me sirve para el punto 1 porque son muy aproximadamente iguales. ¿Lo ven? En otras palabras, la línea diagonal, que es de temperatura de bulbo húmedo constante, resulta ser también una línea casi isoentálpica. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas? Con todo lo que hemos venido comentando sobre las propiedades y estos ensayos y la temperatura de bulbo húmedo y todo lo demás, entonces ya deberíamos estar en condiciones de ir afrontando ejercicios de ciclometría, que creo que ya comenzaron a hacer con el ayudante, ¿cierto? ¿Me dijeron que hoy tienen ayudantía? Mañana, ingeniero. Mañana, ingeniero. Viernes, ingeniero. Mañana viernes. Ya. Lo que ocurre es que hay una circular, no sé si la han visto, de que las actividades son hasta mediodía. ¿Saben o no saben? No, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Ya. Ahora, si ustedes quieren, podemos hacer clases. Si no, lo dejamos hasta la próxima semana. Quisiera saber su comentario. Para la otra semana, ingeniero. Bueno, la otra semana se va a repetir la misma historia, ¿no? Porque la tolerancia esa que ha decretado el gobierno a partir de mediodía es para mañana y el viernes de la próxima semana. De todas maneras, prácticamente estamos concluyendo con lo que sería la base teórica de ciclometría. Ahora es cuestión de practicar y si hay dudas, preguntar. Ya hicieron, ¿no? ¿Algún ejercicio de ciclometría? Por lo menos la gente del otro grupo me dijo así. No escucho nada. Sí, hicimos un ejercicio. Ya. Entonces, de las cosas que vayan viendo, si ustedes tuvieran alguna duda, me quieren preguntar, con mucho gusto voy a tratar de sacarle sus dudas.
es importante un detalle más que yo voy a mencionar aprovechando el diagrama que tenemos acá a la derecha. En todos los problemas que usted va a resolver, le van a decir que el aire húmedo tiene determinadas condiciones antes de entrar a algún tipo de equipamiento en donde va a sufrir una transformación o un proceso termodinámico que va a alterar sus condiciones. Entonces, supongamos que ese aire húmedo sea el 1. Lo que va a ocurrir en cualquier equipamiento es que el punto que representa el aire húmedo como consecuencia de mover va a cambiar de posición en términos gráficos. Y ese cambio de posición puede implicar, por ejemplo, un aumento de temperatura o una disminución de temperatura, pero también un aumento de W o una disminución de W y las combinaciones que usted quiera pensar. ¿Entiende? Si usted razona mirando el diagrama y con la información que le suministra el enunciado del ejercicio, posiblemente en términos gráficos ya esté encontrando la solución de su problema y lo único que le quedaría es hacer cuentas e informar sobre la condición final. ¿Lo ven? Entonces, por acá tenemos calentamiento, por acá tenemos enfriamiento, por acá tenemos humidificación y por acá tenemos deshumidificación, con las combinaciones que usted quiera. Y un detalle más que se los voy a decir. Si sufre enfriamiento el aire húmedo, entonces el punto se va a mover hacia la izquierda y puede ser que en algún momento, por ejemplo, alcance la línea de saturación. Esto es aire saturado y entonces eso puede dar lugar a que si se sigue enfriando y el punto sigue moviéndose a la izquierda, va a ocurrir condensación. Pero nunca va a ocurrir si se mueve el punto hacia la derecha. ¿Lo ven? Entonces, ojalá que cuando estés resolviendo un ejercicio no hagan cosas que están por demás, que son de razonamiento lógico y no merecen ningún tipo de cálculo, porque simplemente la cosa queda clara razonando, nada más. Bueno, repasen todo lo que quieran, repasar, lean, y el próximo día jueves tratamos de salvar las dudas, hacemos las aclaraciones correspondientes. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Está bien, ingeniero. Muchas Bueno. gracias, ingeniero. Bueno, feliz Navidad para todos. Igualmente, que nos pasen. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.